A través de guerras, crisis económicas, transformaciones tecnológicas, el mundo se transforma cada día, hoy más que nunca. Hay quienes dicen que no podemos hacer más que esperar esos quiebres para afrontarlos. Otros, en cambio, están convencidos de que podemos anticiparnos. El secreto, colaborar a nivel local, a nivel regional y también a nivel internacional. Una utopía, dicen muchos. Nuestro invitado de hoy demuestra otra cosa. Demuestra que la colaboración es una realidad, que no solo es una idea etérica, sino que tiene el poder de transformar la vida de todos nosotros. Son las 10:30 en Buenos Aires y las 15:30 en Madrid. Bienvenidos a Heridos de Cambio. Yo soy Flavio Canila. Yo soy Pablo Barassi. Hoy conversamos con Marcelo Scaglioni, fundador y director general de Nuevas Ideas, un think tank latinoamericano que se atreve a pensar que la colaboración internacional no es un espacio reservado a los más poderosos. La base para pensarlo es una carrera internacional que llevó a Marcelo a trabajar en África, Europa y por toda Latinoamérica. Su mayor éxito, haber llevado a su país de origen, la Argentina, a ser admitida como candidato para ingresar a la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Marcelo, muy bienvenido. Muchas gracias Flavio, muchas gracias Pablo por estar acá, un placer. Un gusto tenerte y la verdad, inevitablemente, nosotros decíamos, a ver, idioma nativo, español, perfecto francés, inglés, portugués, estás aprendiendo chino. Marcelo, no quiero ser indiscreto, ¿no? Pero ¿en qué idioma soñás? Mira, cuando uno comienza a soñar en otro idioma es porque ya logró integrar ese idioma en su cabeza. En general, tiendo a soñar en francés o en español. Me cuesta más soñar en inglés o, bueno, en chino ya es demasiado complicado. Le gané una apuesta a Flavio, entonces, me parece. Bueno, Marcelo, también gracias de mi parte por estar otra vez. A ver, como decía bien Pablo recién en la pequeña presentación que hicimos, vos trabajás en algo que otros piensan que es demasiado grande, que dura demasiado tiempo. Los frutos de tu trabajo a veces se ven décadas después. Uno de los mejores ejemplos, que no fue una década, pero fue la invitación para la Argentina a ser parte de la OECD, llegó cuando vos ya habías abandonado o ya te habías salido de la función en la que estabas. Ahora, con ese concepto tan grande, ¿cómo le explicás a tus hijos lo que hace papá? Qué linda pregunta, porque cuando uno tiene que explicarle a los herederos, aprovechando el nombre del programa, mira, estamos en un lugar especial, estamos en la Sociedad Científica Argentina, estamos en la biblioteca, acá trabajó Sarmiento, acá hay mucha inspiración de la ciencia, y yo de muy chiquito tenía ganas de ser arquitecto. Y estoy hablando de los 7, 8 años. Y cuando uno dice en Argentina va a ser arquitecto, la gran mayoría de las personas que te conocen te dicen no podés ser porque te vas a terminar manejando un taxi y te vas a morir de hambre. Entonces, bueno, seguí con mis reflexiones, colegio primario de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, Rafael Herrera Vegas, también otro gran arquitecto de la Argentina. Y llegamos al año 1982, Guerra de Malvinas, y me tocó muchísimo. Tenía 12 años, séptimo grado. Familia católica, íbamos a misa de las 12:30 en la parroquia San Martín de Tours, y en la parroquia San Martín de Tours nos cruzamos con quien era el canciller de ese momento, Nicanor Costa Méndez. Y yo lo veía ahí, y después en la semana lo veía en la televisión blanco y negro, negociando con el Papa, con Alexander Hay. Yo dije, me gusta eso de las relaciones internacionales. Y dije, quiero ser diplomático. Dejo la idea de la arquitectura, quiero ser diplomático. Y todo mi gran dilema en el colegio secundario, colegio de la UBA, el ILSE, era de qué carrera elegía para luego hacer la carrera diplomática. No había muchas opciones, ciencias económicas o derecho. Y la realidad es que hice ciencias económicas, descubrí la política en la universidad, fui dirigente universitario durante toda mi carrera
Y dije, la política me gusta mucho más que la diplomacia, y de alguna manera la diplomacia es una herramienta al servicio de la política. Así que me recibí en Ciencias Económicas en la UBA, pero no seguí la carrera diplomática. Y esto hace 20 años, y seguí profundizando sobre toda la cuestión de la política internacional. Y a los 52 años, cuando me preguntan qué es lo que haces, a qué te dedicas, digo, soy arquitecto de las relaciones internacionales. Así que es como que uno va cerrando ese ciclo y al final no me morí de hambre, al contrario, fue un proceso de crecimiento sostenido, consistente, coherente, pero que ha tenido también sus mutaciones a lo largo de los tiempos. La verdad que nadie puede negar que seguiste construyendo y más que estructuras y puentes, ¿no es cierto?, entre civilizaciones enteras quizás. Marcelo, ¿cómo aprendiste a mantener el rumbo y no desanimarte o entregarte cuando alguna cosa no sale? ¿Qué herramientas utilizás vos con vos cuando ves que están estos temas, como decía Flavio, a mediano plazo, que no necesariamente uno va a ver el final? ¿Cómo lo haces? Mira, tengo una herramienta que es extremadamente potente y que está a disposición de todo el mundo, que se llama propósito, pero que cuesta encontrarlo. Es decir, es un camino de aprendizaje que uno va perfeccionando y va puliendo durante toda su vida. Pero ¿por qué es tan importante el propósito? Porque en definitiva uno tiene que resolver la pregunta, la ecuación de ¿para qué estamos en este mundo? Y ese propósito que me llevó tiempo encontrarlo, por eso hacía esta introducción hablando de empecé siendo arquitecto, después pasé a las ciencias económicas, estuve en las finanzas, después me metí en la política internacional y volví a la arquitectura. Pero en realidad el propósito tiene que ver con qué es lo que vamos a dejarle a las próximas generaciones. ¿Cuál es nuestra función en este mundo? Es una función finita. O sea, eso también te exige trabajar mucho el tema de la muerte, porque estamos acá, pero un día no vamos a estar acá y vamos a dejarle un legado. Y estamos hablando de legado justamente en esta biblioteca donde Sarmiento ha trabajado muchísimo. Mi propósito en la vida es ayudar a integrar Argentina y América Latina al mundo. Construir puentes, reforzar aquellos puentes que ya existen, construir confianza. Y para construir puentes vos tenés que construir confianza, vos tenés que abrirte hacia el otro. Vos no podés cooperar con el otro si no conocés su propósito, si no conocés qué es lo que quiere hacer. A ver, la OCDE representa 36 países más desarrollados del planeta. Algunos dirían es el grupo de los ricos, de los países ricos, yo creo que no están así. Nuclea el 80% del comercio, de las inversiones. Colombia y Brasil en Latinoamérica fueron los últimos, creo que ingresaron, están a punto de hacerlo. Argentina está en la antesala. Y el propósito, ¿cómo se le explica a una persona, justamente de América Latina, que lo que más tiene que hacer y su único interés en el día a día es llevarle la comida a los chicos a la noche? ¿Cómo le podemos explicar a ella que es importante estar en un club que no es de ricos, sino que sirve para desarrollarse y, de última instancia, para llevar esa riqueza que requiere esta persona y esta familia a su mesa cada día? ¿Cómo podemos hacer ese puente y ese puente de propósito? Mira, primero tratando de aterrizar qué significa la OCDE. La OCDE significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hoy se la caricaturiza con el Club de los Países Ricos, pero en realidad cuando se creó eran países que no eran ricos. La OCDE es la continuación del Plan Marshall que Estados Unidos y Canadá pusieron en marcha para refundar los países que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial. Corea del Sur inicia su proceso de acceso a la OCDE en el año 1996. Empujado por Japón, que era el único miembro asiático de la OCDE, pues Japón creía que la OCDE era una gran herramienta para transformar las sociedades, no solamente la economía. La OCDE trabaja sobre la economía, trabaja sobre las cuestiones sociales, trabaja mucho sobre el ambiente y sobre todo trabaja mucho sobre las instituciones. Cuando le tengo que explicar, y esto me tocó a fines del año 2018, había terminado el G20, muy poquitos días después de ese acto en el Teatro Colón, donde creo que todos nos emocionamos, y un amigo de la provincia de Buenos Aires me dice: Marcelo, ¿te animás a ir a explicar qué es la OCDE a un barrio muy humilde de José Cepaz?
Le dije, sí. En 4 años de gestión di más de 2.500 charlas en todos lados, con diferente tipo de público. La OCDE es un conjunto de países, como recién decía Flavio, hoy son 38, aglutinan el 75% de la inversión directa y el 60% del comercio global, y se reúnen para colaborar y establecer buenas prácticas en temas económicos, sociales, ambientales e institucionales. Y te dicen, mira, tenés este set de herramientas, utilízalo porque nosotros ya pasamos por acá, esto lo vamos mejorando y te va a hacer bien. Ahora, si vos como país, si los líderes del país no están convencidos de que hay que hacerlo, si los ciudadanos no están convencidos que Argentina tiene el potencial de acá a 30 años en ser un país desarrollado, la OCDE no te va a servir para nada. No te va a servir para nada. Bueno, vos fíjate, para ese lado quería llevarte, Marcelo, porque, a ver, hay aquellos que dicen que, por ejemplo, la guerra de Ucrania demuestra que la integración regional es más bien ilusoria, que está reservada solamente a un grupo de países, como decía Flavio antes, que alcanza con que un autócrata con cierto nivel de determinación pueda dividir al mundo y volvernos a la edad de piedra, ¿no? Y que nada cambia en ese sentido. Yo te pregunto desde tu experiencia y con todo lo que has construido, ¿qué aprendizaje sacaste, digamos, en tu carrera de los últimos años que demuestran lo contrario? Bueno, antes de hablar de la invasión y guerra de Rusia a Ucrania, me gustaría hablar de la pandemia, porque si hay una construcción de la cual soy muy admirador y me inspira mucho, es la Unión Europea. La Unión Europea surge por la visión de un gran canciller, Robert Schuman, que en 1950 dice: tenemos que construir la solidaridad a partir de los hechos. Y lo tenemos que hacer con nuestro peor enemigo, Alemania, con el cual nos matamos en 2 guerras. Y esa construcción es maravillosa porque 2 enemigos, y si lo trasladás acá a Argentina, tenemos una grieta que al lado de lo que fue la guerra entre Alemania y Francia no es absolutamente nada. Dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a construir confianza y vamos a empezar a trabajar sobre algo concreto, el carbón y el acero. Pongamos en marcha la Comunidad Económica del Carbón al Acero, juntemos otros países y empezamos a trabajar juntos, y esa es la excusa para construir confianza. Pero esa Unión Europea al principio, y esto es aplicable a cualquier proyecto de integración regional, es una herramienta para construir paz. Porque la confianza, en definitiva, lo que busca, el propósito de esa confianza es la obtención de paz, porque vos no podés desarrollarte si no hay paz. Si vos estás peleado con todos tus vecinos, no vas a trabajar cómodo porque vas a estar pensando a ver si algún vecino me ataca de algún lado, cosa que ha pasado durante los últimos 100 años en Europa. Y no nos olvidemos que el Mercosur también surgió como un proyecto de paz. Las dictaduras militares de Argentina y de Brasil tenían hipótesis de conflicto permanente que la visión de un presidente como Raúl Alfonsín fue: vamos a establecer el proyecto de integración primero para establecer la paz, para desactivar esas hipótesis de conflicto. Y después vamos a ver cómo nos desarrollamos. Pero el proyecto del Mercosur es un proyecto de paz. Y todo proyecto de integración regional lo primero que busca es la paz y la confianza con los vecinos para, a partir de esa confianza, construir juntos y desarrollarse. Durante la pandemia dijeron, vamos a hacer una cosa, no vamos a pensar país por país para comprar las vacunas. Dijeron, vamos a crear un team, el Team Europe. ¿Y qué va a hacer ese Team Europe? El Team Europe va a trabajar para que la Unión Europea compre vacunas y las distribuya en forma igualitaria al resto de los países miembros. Y funcionó. Y está funcionando también en medio de la guerra, porque en medio de la guerra Europa se ha mostrado unida, ha desarrollado una serie de sanciones muy fuertes hacia Rusia, se ha solidarizado con su vecino europeo, Ucrania, que no forma parte de la Unión Europea, pero que ahora está en proceso de acceso a la Unión Europea, y está este concepto de trabajando juntos, cooperando juntos, somos más fuertes. A ver, me gustaría entrar más en eso, pero dejémoslo por un ratito y vayamos a algo que decía recién y que me parece que sobre eso se ancla mucho. En Heredo del Cambio hablamos de liderazgo y hablamos de valores.
No obstante, estamos en un tiempo en cual el corto plazo es el que nos dicta nuestro día a día en las organizaciones, en la función pública, en nuestra vida personal, si se quiere. ¿Cómo se hace, de tu experiencia, cómo se puede hacer para implantar el valor del valor, como decimos, en una gestión de equipos, en una gestión de personas, para que eso pueda suceder en el mediano y largo plazo, cuando nuestra vida es todo puro corto plazo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, responderte que es un proceso complejo y que es un proceso difícil. Y lo viví en carne propia. Yo comencé mis estudios en Francia en el año 2002. Veníamos del 2001, donde Argentina había estallado por enésima vez por los aires. Y en la Escuela Nacional de Administración de Francia uno trabaja sobre casos reales. Es decir, te dan una serie de documentos y en esa serie de documentos tenés 6 horas para, en primer lugar, resolver el problema, para establecer líneas de solución, para encontrar el problema, establecer líneas de solución y después establecer elementos de comunicación hacia la gente. Y recuerdo que estaba en unas primeras materias, gestión pública, y dan el caso que era el financiamiento de las infraestructuras ferroviarias en París al horizonte 2030. Estamos en el año 2002. Y yo entendía técnicamente el caso. Lo que no lograba hacer era visualizar a París casi 30 años después. Y este es un gran problema que tenemos justamente por esta situación de crisis a repetición que nos obligan a estar únicamente en el corto plazo, porque eso nos atrofia la mirada y la visualización del largo plazo. Desde tu percepción, que has trabajado mucho tiempo con la mirada puesta en el mediano plazo, en el largo plazo, que son los caminos que dejan herencia, ¿qué lugar tienen los líderes conscientes y ese trabajo en equipo interdisciplinario para vos en esta perspectiva? Yo creo que es fundamental y lanzaste una palabra que es clave, conciencia, que me acuerdo en otra vida, antes de meterme en la política, estuve muy fuerte en la Iglesia Católica, justamente en la parroquia San Martín de Tours, donde decidí en ese momento iniciar mi propósito sobre las relaciones internacionales. Y me acuerdo que en ese momento el sacerdote que nos formaba, yo tenía 14 años, Juan, nos decía: trabaje en su conciencia, que es en definitiva la ciencia de uno mismo. Y que es esta mirada que uno tiene que tener para adentro, en primer lugar, para saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y cuál es tu propósito. Y en la medida que tengamos esos líderes conscientes, con propósito, con valores, y que sepan inculcar esos valores y esas culturas a sus organizaciones, ya estemos hablando de gobierno, de empresa, de la sociedad civil, de un club de fútbol, de una familia, es una revolución silenciosa pero que se multiplica por millones, y al final vos lográs otra herramienta que para mí es maravillosa, que es la conciencia colectiva. Ahora, ya entrando a la parte final de nuestra charla, Marcelo, líderes conscientes es un término que movemos y nos gusta, digamos, promocionarlo en nuestras charlas porque es lo que fervientemente creemos en el hecho del cambio. Pero todo líder y todo líder consciente tiene a alguien que lo llevó a ese lugar. Entonces, te pregunto a vos, ¿quién te inspiró a vos a lo largo de tu carrera para ir a ese lugar? Más allá de lo que vos nos contaste de la iglesia. Mira, yo creo que inspiradores tenemos muchos. Podemos encontrarlo en grandes líderes mundiales o en deportistas. A mí me gusta mucho remitirme a nuestros próceres. Antes decía, soy muy sarmientino, también soy muy sanmartiniano. Y el ejemplo de San Martín, enfermo, cruzando los Andes, el ejemplo de Sarmiento con su Educar al Soberano, el ejemplo de Manuel Belgrano, el ejemplo de Mariano Moreno, el ejemplo de Güemes y su hermana y Juana Zurduy en el norte, peleando con los gauchos y que tenían menos recursos que San Martín. Digo, esos próceres te inspiran. Te puede inspirar un George Washington que llevó adelante el mismo proceso
en América del Norte, te puede inspirar un Nelson Mandela, pero además de esas grandes personas, hombres y mujeres, digo, hay que encontrar los héroes que tenemos en nuestras familias. Y ahí me gusta volver al tema de los abuelos, de los bisabuelos, que vinieron huyendo de guerras, y eso es común, creo que al 95% de nuestras familias en Argentina, y que sin nada, pero con una claridad, con propósito primero, con valores, con cultura, que la fueron legando, que fueron dejando la herencia a las próximas generaciones, más esos héroes que permitieron generar el ascensor social, Sarmiento con la ley 1420, todo eso es un gran motivo de inspiración. Con Flavio siempre decimos, parafraseando a González Pecoches, el héroe desconocido, el cotidiano, el que está ahí peleándola sin tanto renombre, ¿no? Me gustaría, antes de despedirnos, Marcelo, y agradeciéndote mucho todo lo que has compartido, algún pendiente para los próximos años, algún anhelo, alguna cosa que te gustaría concretar. Si logramos consolidar el Mercosur, si logramos articular el Mercosur con la Alianza del Pacífico y seguimos el centro de alto rendimiento que significa la OCDE, en 30 años vamos a dejarle un país distinto a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese es mi pendiente, el primero. Bueno, creo que mejor no se puede cerrar un programa. Llegamos a la edición final de este capítulo de Herederos del Cambio. Marcelo, realmente muchas gracias. Creo que tocamos temas muy grandes, pero los supimos bajar al día a día de nuestra vida. Y yo me llevo algo en particular que me queda resonando en la cabeza, y mirá que tengo una cabeza grande, que es que el propósito de la confianza es lo que nos permite construir no solo la paz entre los países, las naciones, las regiones, sino también entre los hombres, que somos todos nosotros. Y si logramos armar eso, vamos a tener un futuro mucho mejor y para muchos herederos más. Así que muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos por estar y por compartir Herederos del Cambio una vez más, un espacio que está siempre pensado en pensar el hoy, pero siempre mirando al mañana. Como siempre, acérquennos todas sus inquietudes y gustos, que estamos en ese rumbo de mejorar y de superar toda la calidad de mostrar ejemplos posibles para un mundo mejor. Hasta la próxima edición de Herederos del Cambio.